En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estimados fieles, el ejemplo que nuestro Señor nos propone hoy en el Evangelio es de este centurión que en esa época pues los pueblos paganos eran considerados como para nosotros son aquellos que no son católicos, aquellos que están lejos de la iglesia, aquellos que Dios en cierta manera reprueba, ¿verdad? Porque están lejos o bien también aquellos que habiéndose convertido todavía les falta camino, ¿verdad? Como este centurión que estaba comenzando a conocer la verdadera religión, la religión de Dios, y que nuestro Señor alaba por su actitud, más que tal vez por su ciencia o por sus tradiciones, porque el pueblo pagano no tenía todavía, o el pueblo romano todavía no tenía una tradición cristiana. Era un pueblo que con la tradición, no digo de la verdadera religión, ¿verdad? La verdadera religión de Dios en ese momento era la religión de mosaica, pero que era la verdadera religión que nosotros continuamos, porque el cristianismo simplemente es la prolongación de la religión que Dios fundó, desde Abraham hasta pasando por todo el Antiguo Testamento, y que tiene su continuación y unidad con la religión cristiana. Es la misma, simplemente que en aquella época tenía otras leyes, pero en el fondo es la misma ley, o la misma amor de Dios, el mismo Dios que continúa con el Nuevo Testamento, una nueva adaptación, ¿verdad?, que Dios quiso hacer, pero sigue siendo la misma religión. Entonces en aquel tiempo pues los romanos pues estaban un poquito atrasados, se puede decir, comenzaban a iniciarse en el culto al verdadero Dios, pero lo hacían algunos con mucha generosidad, como este centurión que dio pruebas de grande fe, que en aquel tiempo pues nuestro Señor se quejaba mucho que el mismo pueblo elegido, el mismo pueblo que había recibido toda la tradición de los profetas, de Moisés y los profetas, no era tal vez tan generoso o tan rápido para servir a Dios. Entonces, al punto que nuestro Señor lo propone como un ejemplo. Y sabemos que en esa época, pues, por las reacciones muchas veces que nos narra el Evangelio, se veía que eso molestaba mucho. Porque ¿cómo es posible que nos pongan como modelo a alguien, a un romano, ¿verdad?, que apenas aunque sea converso, pero pues es un novato, se podría decir, en cuestiones de Dios, en cuestiones de la verdadera fe? Pero no, nuestro Señor dice, esa respuesta generosa es lo que Dios espera ante todo. Ciertamente el conocimiento que podamos tener de nuestra religión, las buenas tradiciones que podamos haber recibido de nuestros antepasados, pues es algo bueno, sí, pero todos los talentos que Dios nos los da para que fructifiquen, y para que lo que Dios nos dio fructifique, se concretiza eso en la respuesta que nosotros damos en nuestra vida cotidiana, prácticamente en la práctica de la fe, en la práctica de nuestra vida y nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo, ¿verdad? Ahí se ve si realmente nos ha servido de algo lo que hemos recibido de nuestros antepasados, de nuestra vida cristiana, que hemos recibido tal vez con anticipación. Y ahí es lo que Dios espera, esa respuesta nuestra, ¿verdad?
cuando tenemos algún esfuerzo que hacer, cuando tenemos tal vez una prueba y que respondemos primero Dios antes que el respeto humano, primero la fe antes que agradar a los hombres, primero mi deber antes que mis gustos, toda ese esfuerzo que es necesario para vivir la vida cristiana, para vivir nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo a la luz de Dios, a la luz del amor de Dios, de la fe en Dios. Y ahí es cuando realmente fructifica los dones que Dios nos ha dado, porque Dios espera que respondamos con nuestro amor, con nuestra fe, y ahí es cuando glorificamos a Dios, glorificamos su nombre realmente, no solo por el conocimiento, no solo por una religiosidad de palabra, sino también por los actos concretos que cuestan, que nos cuesta a veces hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? O que por el respeto humano nos impone su ley, sus exigencias, y a veces pues tenemos que contrariar un poquito a nuestro prójimo para obedecer a Dios, por no quedar bien con Dios antes de quedar bien con los hombres. Y a veces puede ser que alguien nos vea mal o que perciba mal nuestras reacciones, que nos juzgue mal porque nosotros no quisimos hacer lo que él quería, o lo que hoy está en boga, lo que hoy está de moda, lo que ya hacen todos. Y entonces no se trata de ir a contracorriente en todo por el placer de ir contracorriente tampoco, pero hay veces que en ciertas cosas no podemos complacer al mundo o a la gente, o a veces en nuestros próximos, ¿verdad? Porque el mundo no solo está afuera, también está dentro de nosotros, está en nuestra vida concreta, ¿verdad? Porque de una manera u otra también se manifiesta por nuestra naturaleza, los defectos humanos, y a veces pues puede haber alguna diferencia, a veces entre hermanos, a veces entre padres e hijos, lo que fuera, porque el espíritu es el espíritu humano que quiere imperar. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero puede ser que lo hagamos algunas cosas por una cierta inclinación de nuestra naturaleza que no es justa. Son detalles, sí, puede ser, ¿verdad? A veces no son muy graves, claro está, pero sí también ahí se manifiesta de una manera el mundo. Entonces es muy difícil completamente liberarse del mundo. Aun si un monje que vive en un monasterio donde se supone que ahí el mundo no tiene nada que ver, pues no, hasta en esos lugares se puede manifestar el espíritu mundano de alguna manera, por la vanidad, por las envidias, por algún apego a las cosas temporales. Y esa lucha contra el mundo es más fácil ciertamente en un ambiente religioso que una persona que vive en el mundo realmente. Sin embargo, nunca podemos liberarnos completamente de los lazos del demonio, del mundo, y entonces tenemos que luchar siempre, en todo lugar, y siempre estar vigilantes, ¿verdad? Vigilantes, como decía nuestro Señor, vigilar y orar para que no entréis en tentación. Esa lucha nunca se va a acabar, nunca se va a acabar en esta vida. Tendremos que siempre estar atentos a lo que sucede, por qué hacemos las cosas, con qué fines, y a veces no dejarnos llevar por un entusiasmo demasiado carnal, ¿verdad? Porque hasta en las cosas de Dios se puede mezclar un entusiasmo mundano, un entusiasmo que no es de Dios. Ciertamente debemos poner entusiasmo en nuestra vida cristiana, en la ley de Dios,
pero aún incluso ahí se mezcla a veces el espíritu humano y sale a flotar el ego, el amor propio, a veces de una manera muy suave, a veces de una manera más evidente. Así que nosotros debemos estar atentos siempre a no dejarnos sorprender por nuestra naturaleza caída, y en eso consiste la santidad, que los santos llegaron a purificarse de una manera muy perfecta, con mucha vigilancia, con mucha atención, y haciendo como nos recomienda la espiritualidad cristiana, un examen de conciencia todos los días para conocernos mejor, para corregir, ¿verdad?, nuestros errores. Y si alguien de ustedes ha hecho los ejercicios de San Ignacio, pues San Ignacio en su libro de los ejercicios recomienda mucho tomar nota de lo que pensamos, de lo que hacemos, para que no nos olvidemos de los errores que hemos cometido y que poco a poco vayamos corrigiendo y viendo por qué caí en este defecto, por qué cometí este error, por qué de dónde vienen mis sentimientos o mis reacciones. Y de esa manera es una manera de tomar experiencia de lo que pasa, y así uno se corrige mejor. Esa es la vigilancia cristiana. Entonces es un examen de conciencia con más detalle, ¿verdad?, el que se nos impone cuando hacemos los ejercicios de San Ignacio, pero ese espíritu se puede bien prolongar durante toda nuestra vida, ¿verdad?, porque no solo en esa oportunidad que alguien hizo los ejercicios que va a ser vigilante, sino siempre. Entonces ahí se aprende un método de combate, ¿verdad?, no solo ese combate abierto que libramos contra el demonio o contra el mundo, sino ese combate más sutil de combatir nuestros defectos, nuestras reacciones, nuestros vicios, a veces francos, a veces menos francos, a veces conocidos, a veces no reconocidos, porque pues nuestras pasiones nos impiden de querer aceptar que somos así, que tenemos esto, que podemos equivocarnos, que podemos cuestionarnos en nuestra actitud, en lo que somos, en lo que pensamos. Y es una gran sabiduría saber cuestionarse a sí mismo sobre lo que uno es, porque es así que uno realmente progresa y uno se mejora. Entonces esa generosidad del centurión, esa fe que creyó en la palabra de nuestro Señor y no le pidió la satisfacción física, visual, de ver que Jesús venía a su casa y que Jesús le hablaba a su servidor, a su siervo, y que le hacía un milagro visible, que ese gusto, ¿no?, de recibir a Jesús en su propia casa. Y dijo el centurión: no es necesario que vengas, yo sé que tú con tu palabra lo puedes hacer, no quiero molestarte, no quiero forzosamente tener ese placer de que tú vengas a mi techo, bajo mi techo, y estés en mi casa. Él tenía una gran fe, de hecho, y una gran humildad, a pesar de ser un jefe en el ejército romano, y no para nada él se había hecho un vanidoso. Es raro encontrar almas que tengan grandes cargos y que tengan grandes dones de Dios y que permanezcan humildes. Es muy raro. Pero ahí se ve que esa fe llevó luego enseguida a su fruto, porque nuestro Señor dice que, como tantas veces decía, hágase como tú has creído, hágase en la medida que tú has creído, que tú has esperado, que tú has amado, eso se hará así. Y nuestra gloria futura en el cielo será en la medida que habremos creído, que habremos esperado, que habremos amado.
esa será nuestra gloria futura en el cielo. Eso no se ve ahora, ni lo sentimos, pero podemos creerlo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, esa actitud de interior. Pero siempre todas las virtudes están ligadas, y ese el gran engaño que pasa a muchos, es decir, que poner demasiado acento sobre una virtud, haciendo negligencia sobre las otras, ¿verdad? Entonces podemos poner mucho acento, ciertamente que es algo bueno, poner mucho acento en la intransigencia de la fe, sí, pero haciendo parte omisión, no digo absolutamente, a veces puede ser un detalle, puede ser parcial, haciendo omisión sobre el aspecto de la caridad. Y ese era el pecado de los fariseos. Pensemos en el pecado de los fariseos, que insistían mucho en la práctica de la ley, de la enseñanza de Moisés, pero no la vivían y no la practicaban, ese espíritu de caridad con los demás, que nuestro Señor tanto les reprochó. Ciertamente, hasta nuestro Señor en cierta manera se elogio de esa intransigencia de los fariseos, porque decía al pueblo, le decía: hagan todo lo que les digan, hagan todo lo que les dicen los sacerdotes de la antigua ley, hagan, pero no sigan su ejemplo, ¿verdad? Entonces es terrible esas palabras de nuestro Señor. Pero entonces nuestro Señor dice sí, la intransigencia, y nosotros en la tradición debemos ser intransigentes porque estamos tratando de salvar la doctrina de la Iglesia. Pero cuidado, también tengamos el espíritu de caridad, el espíritu de comprensión con las debilidades del prójimo, y es conocido, ¿verdad?, que a veces algunos tradicionalistas son demasiado duros con los demás, o demasiado juzgan demasiado fácilmente cosas que no son son seguras, que no están completamente probadas, y entonces juzgan sobre las intenciones, y ciertamente hay cosas que podemos decir, fulanito se equivoca sobre esto, y eso sí lo podemos decir, pero no podemos decir siempre que lo hace con mala intención. No siempre, puede ser que a veces sí, pero cuidado, esa es la fe y caridad. Y también las demás virtudes, todas las virtudes, es lo que nos enseña Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino nos dice que todas las virtudes son conexas. ¿Qué quiere decir con eso? Que una fe y una caridad que no es prudente, pues es una caridad y una fe defectuosa. No es completa, no es perfecta, no es entera, es defectuosa. Así que eso se puede ver con todas las virtudes. Si alguien tiene aparentemente una gran caridad, una gran fe, pero no tiene la humildad, pues hay un defecto en su fe y en su caridad. Utilicemos esto sobre todo para juzgarnos a nosotros mismos, no tanto para decir, mira, ahora voy a comenzar a pensar que fulanito es así o que la otra persona es así. No, usemos esta doctrina sobre todo para nosotros mismos, y decir, bueno, es que mi fe es caritativa, mi fe es prudente, mi fe es justa, ¿verdad?, porque hay la virtud de justicia. Mi fe es fuerte, porque hay la virtud de fortaleza. Mi fe es templada, según la virtud de templanza. Y así se puede hacer una comparación, porque todas las virtudes están
entrabadas entre ellas. Y cuando una virtud baja, las otras también. Entonces, es como un cuerpo, ¿verdad? Que si un órgano está enfermo, pues todo el cuerpo se siente mal. En todo el cuerpo hay un malestar, ¿verdad? Entonces, hay personas que ciertamente ponen mucho acento en ciertas cosas de la vida cristiana y no son falsas, pero se olvidan de los otros aspectos. Entonces, ahí está esa cuestión de ser vigilantes para ver que todo nuestra vida sea armónica, nuestra vida cristiana. Es decir, no solo según ciertas verdades, sino toda la verdad, porque Dios es una verdad. Es simplísimo. Dios, la teología nos enseña que Dios es un ser simplísimo. O sea, esa unidad de todo lo que es Dios en una sola cosa. No hay desarmonía para nada en su poder, en su misericordia o en su bondad o su justicia o su ciencia. Todo Dios es uno. Esa simplicidad es algo grandioso, porque nos cuesta mucho comprenderla nosotros, hombres. Entonces, pensemos siempre tener esa vigilancia para que nuestra vida cristiana sea coherente, no solo en un aspecto. Hay cristianos que son muy piadosos, que rezan mucho, que no faltan a misa, que no faltan a su rosario, pero no quieren oír hablar de los problemas que hay hoy en la iglesia. No, porque según eso los inquieta, pero hay veces en que hay que inquietarse un poquito y que hay que preocuparse porque eso compromete nuestra fe. Y tradicionalistas que dicen, no, yo desde el momento que tengo la misa, pues no me preocupo si yo estoy en un contexto de compromiso con los errores de la fe, entonces no voy a hacer nada, con tal que yo tenga mis sacramentos y ya. Pero la recepción de los sacramentos implica una actitud de fe perfecta, de fe total. Así que estamos recibiendo mal los sacramentos por un compromiso, tal vez no directamente en la doctrina o en la actitud, en una actitud equívoca respecto al error, un silencio cómplice. Eso es pecado. ¿Quién se da mejor cuenta? ¿Quién se da menos cuenta? Pues eso es ya Dios que lo juzga, pero nosotros no podemos exteriormente vivir de una manera que no corresponde a nuestra fe. Y en la medida que somos conscientes estamos obligados, pero no olvidemos que hay pecados que son pecados que a veces uno no sabe las cosas porque no quiso saberlas o porque no hizo esfuerzos para saberlas, y eso no es una excusa. Santo Tomás de Aquino decía que algunos de los judíos no sabían bien que Jesucristo era Dios, porque no quisieron examinar lo que Jesús decía, no quisieron oír y vivir lo que Jesús les decía, y que no llegaron a saber que Jesucristo era Dios, pero que eso no los excusaba de deicidio. ¿Por qué? Porque no quisieron saber, no quisieron reflexionar, no quisieron investigar, y por eso mismo de todos modos eran culpables como si lo supieran. Esa por la negligencia. La negligencia no nos da excusas para decir yo no sabía y entonces no soy culpable. A veces esa negligencia al contrario puede manchar nuestra alma porque no quisimos preocuparnos de saber lo que estaba pasando. Entonces si la casa se está cayendo, si la casa si uno ve que está agrietada, uno va a buscar dónde está el origen
de ese fallo para poner remedio. Pero si no se preocupa, de todos modos la casa le puede caer arriba, porque no se preocupó al tiempo adecuado, al momento justo. Y así puede pasar con aquellos que han visto que en la fraternidad, que Monseñor Felé hace esto, dice aquello, y dicen, no quiero inquietarme, no quiero saber, no quiero escuchar, no quiero investigar, no quiero informarme, y yo prefiero simplemente seguir mi misa, quiero ir a misa, quiero recibir los sacramentos y ya, que hagan lo que quieran, pero no es así. Cuidado, puede ser que haya un defecto delante de Dios que no es excusable, una ignorancia afectada, y eso Dios lo castiga de todos modos. Aunque yo no supe algo, pero es que yo debí investigar, yo debí informarme, yo debí saber. Entonces ahí está el aspecto que algunas personas sí dicen, sí, yo quiero vivir en la caridad, yo no quiero faltar al prójimo a la caridad, pero las cuestiones doctrinales prefiero no saberlas, porque a veces por esos problemas hay tensiones, o hay tal vez sí alguna falta de caridad, lo que pueda hacer, pero no, eso no quiere decir, eso Dios no lo acepta, esa excusa Dios no la acepta. Dios quiere que también tengamos la solicitud de la vigilancia doctrinal, la vigilancia, la coherencia de la práctica de nuestra fe con nuestras convicciones, y no pactizar con el mal de manera explícita o implícita, ¿verdad? Es como alguien que ve que alguien está haciendo un crimen y no lo denuncia, no interviene, no hace nada, y entonces en cierta manera es cómplice. No hizo nada, ni siquiera quiso que eso pasara, pero su silencio puede ser pecado. O alguien que sabemos que está llevando a por ejemplo, una persona que en su familia están tratando de convertir a uno de los miembros de su familia al protestantismo o a los testigos de Jehová, y no dice nada, y no interviene, o por lo menos un consejo, por lo menos una buena palabra, una ayuda, y no dice nada, pues ese silencio es pecado. Aunque no sea él que lo haya convertido a los testigos de Jehová, aunque no sea él el que tuvo una complicidad en que esta persona pierda la fe, pero su silencio es un pecado de omisión, sobre todo aquellos que están constituidos en autoridad, los sacerdotes, los padres de familia, los que tienen alguna responsabilidad civil o en lo que fuera, tienen más deber de intervenir cuando ven que hay algo anormal. Por eso, ciertamente, yo como sacerdote también tuve que comenzar a hablar cuando vi estos problemas en la fraternidad. Por eso fui perseguido y por eso fui excluido enseguida. Entonces tuve que hacer algo, pero ese silencio para mí hubiera sido complicidad. Y estamos en ese plan de denunciar el error por caridad, para ayudar al prójimo, para ayudar a que no se desvíe, para que no se dejen engañar. Entonces el silencio no es la solución siempre. A veces sí es bueno ser discretos, es bueno tener tacto con el prójimo, si es una cosa muy buena, sí, tener prudencia. A veces no siempre es bueno decir todo o decirlo de cualquier manera, pero a veces sí es necesario intervenir o hablar, claro, sobre todo cuando está en cuestión el bien del alma, de la salvación de un alma. Entonces, y aquellos que no son próximos, pues con más razón, ahí hasta se vuelve un deber de justicia, no solo de caridad, de justicia. Entonces, pensemos muy bien en este evangelio. Es bueno a veces releerlos con calma y reflexionar
sobre lo que hemos oído en la misa, porque la misa pues lo decimos de una manera pues rápida y a veces no reflexionamos, pero los textos de la misa del domingo tienen muchas riquezas que conviene profundizar, y nuestro misal pues es un tesoro. No basta que lo leamos así el domingo con prisa, ¿verdad?, para decir ya oí misa, lo oí bien. No, hay que digerir, ¿verdad?, como todo lo que se come, hay que digerirlo, masticarlo bien y digerirlo bien para que aproveche. Así también no basta oír el Evangelio, no basta leer un buen libro y ya después olvidar lo que leímos, sino que hay que masticarlo, hay que digerirlo para que realmente nos aproveche esa doctrina de la Iglesia o de Dios. Vamos entonces a pedirle a nuestro Señor que nos dé ese espíritu de fe de este centurión, y que nos libere de ese espíritu parcial que siempre hace una parte porque es cómodo, porque es más fácil, porque tenemos otras preocupaciones fuera de lo que es el servicio de Dios, mientras que el concepto cristiano nos dice todo lo que podamos concebir en nuestra vida, hasta tal vez una sana distracción, todo lo que hagamos en nuestra vida debe ser concebido dentro de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro del amor de Dios y de la ley de Dios. Nada puede ser excluido. Vamos a pedirle esta gracia a Dios nuestro Señor, y nos preparamos pronto para la fiesta de la Candelaria, que va a ser pronto, que nos dé esa luz para ver claro en nuestro exterior y en nuestro interior. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.